¿Qué onda? ¿Qué tal, gente de Código Facilito? Les habla Uriel Hernández. Bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de jQuery. El día de hoy vamos a estar platicando sobre objetos. De seguro, si has estado viendo los tutoriales de Java, por ejemplo, estarás familiarizado un poco con los conceptos que conllevan a los objetos. Sin embargo, la teoría de objetos en JavaScript es un poco más específica. Por ejemplo, no existe herencia o polimorfismo como tal. Se pueden simular de manera un poco complicada, pero se puede hacer. Lo que vamos a trabajar hoy va a ser la creación de clases, de métodos y de atributos de un objeto utilizando JavaScript, que créeme que si aprendes a utilizarlo y si lo aplicas en proyectos grandes te va a salvar de muchas cosas importantes. Aquí vamos a colocar un título: objetos en JavaScript. Recuerda que con esto vamos a terminar los conceptos o los fundamentos de JavaScript que nos van a permitir entrar ya a jQuery. En el siguiente tutorial ya vamos a tener a Enoch con la introducción a jQuery. Pero bueno, el día de hoy vamos a empezar esto. Como sabes, hasta hace alguna década a lo mejor, las variables únicamente eran para almacenar datos. Hoy en día las variables también almacenan objetos. De modo que para declarar un objeto simple y sencillamente necesitas hacer referencia a la palabra var y después colocarle un nombre al objeto ejemplo, por ejemplo. La diferencia cuando creas un objeto es la igualación. Existen objetos ya predefinidos en JavaScript como los boolean, los string, los array, pero bueno, esas son clases. Entonces tú puedes definir objetos de ese tipo de clases. El día de hoy vamos a aprender a cómo crear una clase dentro de JavaScript. Entonces, cuando tú creas un objeto, para diferenciarlo de una variable sencilla o de una estructura de datos sencilla como lo son los enteros, las cadenas de texto, recuerda que en JavaScript no hay declaración de tipos. Entonces pues sencillamente colocas var, el nombre de la variable, y después lo igualas a un new y colocas el nombre de la clase. En este caso vamos a colocar una que se llama clase ejemplo. Bien, cerramos paréntesis. Sí. Esa es la sencilla declaración de un objeto, del objeto como tal, de instanciar un objeto de una clase. Lo complicado, lo que nos va a llevar más tiempo, va a ser en la creación de la clase. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con lenguajes orientados a objetos como C# o como Java, nosotros definimos una clase y dentro de esa clase colocamos un método constructor. Este método constructor es llamado cuando nosotros instanciamos el objeto. En este caso, nosotros decimos que la variable obj ejemplo va a estar instanciado de la clase ejemplo. ¿Qué quiere decir instanciar? Que va a tomar sus métodos y atributos de esta clase, de la clase ejemplo. Entonces, cuando nosotros le indicamos esto al compilador, automáticamente se ejecuta el constructor de la clase ejemplo. Bien, ¿cuál es la diferencia con JavaScript? En JavaScript no hay una sentencia que nos permita declarar una clase. Directamente declaramos el constructor, por así decirlo. Entonces, para que creemos una clase, nosotros tenemos que crear una función que lleve el nombre de la clase que hemos instanciado, en este caso la clase ejemplo. Y dentro de esta función nosotros vamos a definir los atributos y los métodos que van a colocarse al objeto que hemos creado. Vamos a cambiar un poco las cosas para hacerlo un poco más realista. Vamos a crear la variable gato. Y la variable gato es buena práctica que los objetos los escribas con mayúsculas y las clases con minúsculas, de la clase gato. Entonces, ¿qué puede hacer un gato? Un gato puede, por ejemplo, maullar. Entonces ya sabes, miau y ese tipo de cosas. Entonces aquí vamos a crear la variable gato. Nuestro gato va a tener un nombre. Entonces cuando nosotros instanciemos la clase gato al objeto gato, nosotros le vamos a decir que nos envíe el nombre de nuestro gato. Entonces vamos a tomar como el primer atributo. Entonces vamos a decir this, para hacer referencia a este objeto, al objeto con el que estamos trabajando. Nombre es igual a nombre. ¿De dónde salió este nombre? Del parámetro que nos están enviando a la hora de crear el nuevo gato. Entonces cuando nosotros es como si dijéramos: ¿vas a crear un gato? Bien, dame el nombre. Y entonces yo te creo el gato con su respectivo nombre. Entonces ya ahí tenemos el objeto con su respectivo. Entonces
lo mismo tenemos que hacer acá. Vamos a nombrarle este gato, no sé, bola de pelos, por decir algo. Entonces nuestro gato le enviamos como parámetro el nombre bola de pelos. Y si nosotros, por ejemplo, aquí mandamos un alert gato.nombre, vamos a ver qué sucede. Voy a guardar, voy a ir aquí a Google Chrome, voy a actualizar. Y la alerta de JavaScript es muy clara, me está mandando el nombre de mi gato. Porque yo aquí le estoy diciendo, quiero que del objeto gato extraigas el atributo nombre. Entonces incluso lo vamos a hacer, el gato se llama. Y vamos a concatenar, vamos a actualizar y el gato se llama bola de pelos. Bien, perfecto. Entonces ya estamos viendo un poquito cómo funcionan estas cosas. Nosotros creamos un gato y le definimos el nombre. Podemos crear un gato 2, por ejemplo, variable gato 2, y este se va a llamar, yo que sé, menino. Por acá. Y entonces aquí mandamos un nuevo alert. Y le decimos a ver, aquí nos faltó variable gato 2. El segundo gato se llama más gato 2 punto nombre. Y vamos a actualizar. El gato se llama bola de pelos y el segundo gato se llama menino. Ahí me faltó un espacio, pero bueno, sí está mostrando el nombre. ¿Esto qué quiere decir? Esto nos está mostrando cómo los objetos nos permiten reutilizar código. Si nosotros quisiésemos asignar a dos variables atributos parecidos o variables parecidas que vayan a influir, lo mejor es hacerlo a través de un objeto. ¿Por qué? Porque yo solo he declarado mi clase, en este caso gato, una vez y ya no la he tenido que volver a declarar. Entonces, ¿qué más hace un gato? Un gato maulla. Esto lo vamos a hacer a través de un método. Si no están familiarizados con la programación orientada a objetos, les cuento que un método es una función dentro de una clase. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un gato, los métodos del gato son caminar, maullar, y los atributos, para ir diferenciarlo, los atributos son su nombre, su raza, su edad, todas esas cuestiones que definen las características del objeto, cuando los métodos son los que definen las habilidades o las acciones que puede realizar el objeto. En este caso nuestro gato puede maullar, entonces vamos a crear un método que va a decir this.maullar es igual a this.maulla, la vamos a poner this.maulla es igual a function. Lo hacemos a través de una función anónima. Ay, aquí no va. 123. Entonces creamos una función anónima para definir cómo maulla el gato, ¿no? Entonces le decimos alert y miau. Miau. Entonces ahí está nuestro gato maullando. Por acá vamos a decir alert. No. Nuestro gato 1 va a maullar. Gato 1 maulla. Ya vamos a ver lo que sucede. Vamos a ir aquí a actualizar. El gato se llama bola de pelos. El gato se llama menino. Uy, por ahí pasó algo. A ver, veamos. Nos faltaron los paréntesis. Entonces, como aquí estamos mandando a llamar a un método y a un atributo, le tenemos que colocar los paréntesis como si estuviéramos llamando a una función al final de la declaración. Y ahora veamos qué pasa. Vamos a actualizar. El gato se llama bola de pelos. El gato se llama menino. Y el gato acaba de maullar. Entonces, incluso podemos hacer cosas un poco más complejas. Por ejemplo, aquí alert this.nombre más, y vamos a ver lo que sucede. Vamos a ir aquí, vamos a actualizar. El gato se llama bola de pelos, el segundo gato se llama menino y bola de pelos hizo miau. Entonces, ¿por qué? Porque bola de pelos o el gato bola de pelos, que es la variable gato,
es la que ejecutó el maullido y no gato 2. Entonces ahí nos podemos ir combinando entre los atributos y las funciones, todo dentro del mismo objeto, y nos van a empezar a salir cosas realmente espectaculares. La teoría de objetos es muy complicada, no la vamos a ver aquí porque no la vamos a necesitar mucho en jQuery, pero sí la vamos a utilizar cuando veamos los objetos de tipo JSON, que son que sí los vamos a ver en jQuery, que entonces vamos a tener que verlos más adelante. Te manda un saludo Uriel Hernández. Recuerda que en el siguiente tutorial vamos a tener a Enoch dando la introducción a jQuery. Nos vemos entonces dentro de 2 tutoriales. Muchas gracias.